Hola, buenas tardes. Una vez más por acá. Vamos a estar compartiendo el día de hoy y un hermoso webinar donde el tema es súper importante. Muchos clientes han preguntado por por esta nueva opción de obtener una residencia permanente en los Estados Unidos, como lo es a través de la inversión inmobiliaria, la EB5. Y tenemos aquí al experto Rafael Hernández, que ya va a estar conectado con nosotros para que nos explique en detalle cómo es el proceso, qué necesitamos para aplicar, en fin, todo lo referente a la EB5. Por aquí tenemos a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, tocayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Gusto ido? en Gracias por saludarte. ¿Cómo has estado? igualmente, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes todo lo referente al programa de inversión EB5. Claro que sí. Rafa, para entrar en materia, nada más con que tú le nombres a un cliente extranjero que puede y tiene una opción de obtener una residencia permanente en los Estados Unidos a través de un programa que va ligado a la parte inmobiliaria o al sector inmobiliario acá en los Estados Unidos. Cuéntanos qué programa es ese. Bueno, este es el programa EB5, que sus siglas son básicamente Employment Base. Es un programa que fue creado en los años 90 para promocionar la inversión extranjera hacia los Estados Unidos y la creación de empleo. El fundamento principal del programa es la creación de empleo, atraer capitales extranjeros para la creación de empleo con un beneficio migratorio que es el beneficio pues, que buscan cientos de millones de personas, que es la residencia americana. Esta es la manera más expedita de recibir la residencia americana. Eso es un paso directo a la residencia americana. Obviamente tiene sus pasos, pero no es nada complicado siempre y cuando pues, se cumpla con los requerimientos originales. Lo importante que tú mencionas es que es un programa de inversión. Como toda inversión, pues tiene su riesgo. Hay que ver bien en dónde, en qué proyecto se va a invertir. Eh, hay varios tipos de proyectos. Hay proyectos de tipo inmobiliario, como tú mencionas, y hay tipos de proyectos, por ejemplo, de infraestructura del gobierno. Hay proyectos que son fábricas, etcétera, etcétera. Pero lo que más está en el mercado, y yo creo que lo más seguro, porque es inmobiliario, es cemento, es concreto, es la parte inmobiliaria. Perfecto. Claro que la otra parte también, la conexión que existe entre esta inversión y el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Inmigración, pues entonces une esa parte de inversión, fiscalización por parte del gobierno americano, que eso es muy importante, y el Departamento de Inmigración. O sea que todo está dentro de un mismo embudo para llevar ese proceso a la residencia americana. Perfecto. Entiendo, Rafael, entonces que es un programa porque, ¿por qué te lo comento? Hay inversionistas o hay clientes que me llaman y me dicen, oye, Rafael, si compro un departamento, me dan la residencia. Entonces, hay una línea muy delgada entre compro un inmueble y me dan una residencia o entro a un programa que está ligado a inversiones inmobiliarias, ¿correcto? Eso es clave, ¿ok? Hay una concepción, en principio, obviamente, cuando la gente no conoce bien de qué se trata el programa, hay una concepción de que me voy a comprar un apartamento en Miami y me van a dar la residencia. Eso no es así, porque, como le dije al principio, el programa está completamente o directamente, mejor dicho, relacionado con la creación de empleo. Si tú compras un apartamento en un edificio X, un condominio, tú no estás creando empleo. Tú simplemente pusiste un capital, te entregaron, tú no estás creando empleo. Ahora, existe la modalidad que cuando ese condominio o ese hotel X, ese proyecto, está en proceso de construcción, ahí sí hay una creación de empleo. Está generando empleo, exacto. Está generando empleo y el proyecto entonces hizo su aplicación completamente
legal y ante, como les dije, el Departamento de Estado y de Inmigración para que le aprobaran su proyecto para él recibir fondos EB5. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que significa que son dos cosas completamente, entiéndase muy bien, completamente paralelas. Tú estás invirtiendo en el proyecto general que va a crear los empleos, que va a ser el edificio, que va a ser el hotel, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, pues tú vas a tener tu residencia americana. Hay un formato que es el que se llama el Condo Combo, ¿verdad? Que es la combinación de los dos, que el promotor que está percibiendo esos fondos, pues, y el inversionista llega a un acuerdo y le dice, bueno, a la final, cuando tú vayas a entregar los apartamentos, ok, yo me voy a quedar con un apartamento bajo tales y tales condiciones, Claro, ¿verdad? pero Entonces, eso es algo eso aparte. es algo aparte. No necesariamente tú dices, no, no me interesa un apartamento en Miami, yo quiero mi No residencia. quiero mi residencia. Perfecto. Por eso te hago la pregunta para aclararlo. Es Es una línea importantísimo. muy delgada, ¿sabes? La Es gente muy delgada. comienza como bueno, entonces si yo compro, recibo residencia, me mudo y listo, y no ha pasado nada. Ahora bien, Rafael, a quiénes beneficia el hecho de aplicar a este tipo de visa EB5 en este caso? Viene el inversionista y dice, sí, yo lo quiero y aplica. ¿A quién beneficia por parte del inversionista? Ok. Al inversionista directamente y su núcleo familiar directo, ¿ok? Que son papá, mamá e hijos menores de 21 años no casados. Ese es otro punto también muy importante porque mucha gente está bajo la percepción, pues, de que puedo traerme a mi mamá, puedo traerme a mi tía, puedo traerme a mi socio, etcétera, etcétera. No, no, no. Esto es solamente papá, mamá e hijos menores de 21 años no O casados. sea, en este caso sería el inversionista, su esposa y sus hijos menores de 21 no casados. Exacto. Y hay muchos Excelente. casos, hay muchos casos donde es la esposa que hace el proceso, y entonces la esposa pide al esposo y a los hijos de 21 años. Claro, viceversa, esposa o esposo. Solamente el Esa, núcleo familiar. Perfecto. Solamente el núcleo familiar y en el caso independiente, pues la persona independiente. También hay muchísimos casos de estudiantes, de Ok, estudiantes cuyos padres prefieren y deciden que se queden aquí haciendo vida, haciendo carrera, correcto. y entonces le patrocinan, digámoslo así, esa inversión y entonces el muchacho hace la inversión y es solamente para él. Perfecto, excelente. Es importante aclararlo porque justamente tú lo acabas de mencionar. Me llevo a mi abuela, a mi Sí, socio, a la tía, a la prima, ¿sabes? Entonces, es bueno que la gente esté, digamos, bien enterada en cuanto a eso. correcto, correcto. Otra cosa importante, el proceso. Vamos a hablar un poco de tiempo. Vamos a poner en contexto desde el momento en que la persona dice, sí, ubicamos el proyecto, firman contrato y se hace la transferencia de dinero. Vamos a empezar primero por los montos, ¿ok? Tengo entendido que son dos montos diferentes. Cuéntanos acerca de eso. Correcto, son dos montos, son $800,000 o 1,050,000. $800,000 si el desarrollo está en una zona de alto desempleo, ¿ok? Si necesitan incentivarlo el empleo, entonces tiene ese monto inferior que son $800,000. Dentro de esos $800,000, dentro de esas zonas de alto desempleo, hay una zona que se denomina rural, que necesita adicionalmente, pues, incentivar empleos, etcétera, etcétera. Y esa zona y esos proyectos en zonas rurales tienen prioridad de procesamiento ante inmigración. Entonces son $800,000 divididos en dos, que las zonas que son, inclusive hay zonas en ciudades, en Miami, por ejemplo, hay zonas que son de $800,000. Ese es un mapa específico. Incluso en Miami. Sí, es Excelente. un mapa específico que usa el Departamento de Labor ¿Sí? aquí en Estados Unidos, del trabajo, y entonces ellos sacan anualmente un mapa donde hay más desempleo, menos desempleo, etcétera, etcétera. Y el otro monto es 1,050,000, que son las zonas, pues cualquier otra zona, diferente a zonas de alto desempleo, donde la inversión es 1,050,000. Perfecto. Después de que el inversionista hace su análisis, decide dónde va a invertir, cuáles son sus conveniencias,
entre paréntesis, no importa dónde está el proyecto y donde el inversionista quiera vivir. Este es un programa federal donde si el proyecto está en el estado de Alaska y él quiere vivir en Miami, no hay ningún problema, No es hay un ningún programa. tipo de restricciones en ese caso. No hay restricciones. Una vez que el inversionista hizo su tarea, que es muy importante que haga su tarea, quién está atrás del proyecto, cuál es la inversión, cómo Claro. es en cuánto tiempo me van a devolver mi dinero, etcétera, etcétera, porque el dinero lo devuelven, que esa es la parte también muy Ahí interesante. vamos para esa pregunta que la tengo por acá. Ok, Pero ahorita quiero enmarcar es el los tiempo, pasos, ¿ok? Los exacto. pasos. El Entonces inversionista decidió, dijo sí, firmó en el proyecto. ¿Qué viene después? ¿Cuál es ese proceso de tiempo? primer paso, contratar al abogado. O sea, ya me gustó esto, déjame entonces contratar un abogado. Si el inversionista tiene su abogado, preferiblemente Si abogado el que tenga. proyecto tiene sus abogados, No, no, porque hay conflicto, no. ok, El proyecto tiene su abogado, obviamente, perfecto, de su parte, pero el inversionista lo recomendable es que busque su propio abogado, o si no, si no nosotros tenemos obviamente muchos abogados claro, cuando hemos trabajado que tienen la experiencia en EB5. por supuesto. Se reúne con el abogado, llegan a sus acuerdos, etcétera, etcétera. Lo primero que hace el abogado es de dónde vienen los fondos, ¿ok? El estudio del origen de los fondos, eso es primordial. Una vez que se hace ese estudio de los fondos y el abogado se siente cómodo, que tiene toda la documentación del origen de los fondos, entonces, bueno, viene el proceso las cosas adicionales que se piden, típico crédito bancario, o sea, perdón, balance de los bancos, etcétera, etcétera. El papeleo, como decimos Ok, nosotros. Cuando eso está listo, se manda la aplicación, la 526, y ahí empieza entonces el proceso de esperar que aprueben la residencia, la residencia condicional. Dependiendo de donde sea el proyecto, como les expliqué al principio, tienes la parte rural, ¿ok? Que esa tiene prioridad, esa está ahorita en promedio de 6 meses de aprobación, muy rápido, ok, y el resto está ahorita entre 12 y 15 meses de aprobación, con la ventaja de que si la persona está ya dentro de los Estados Unidos, por lo menos está estudiando, trabaja otro tipo de visa legalmente en Estados Unidos, puede aplicar de una vez a su permiso de trabajo. O sea, oh, wow, se puede excelente. ya Eso te iba a quedar dentro de preguntar. Si la persona está fuera de los Estados Unidos, pero tiene, por ejemplo, visa de turista, puede ingresar a los Estados Unidos sin ningún problema haciendo este proceso en paralelo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, El proceso de residencia es completamente paralelo a cualquier otra visa. O sea, a tú cualquier puedes otra tener tu visa. visa de estudiante, de Ok, turista, cualquier cosa, y no lo influencia en lo absoluto. ok. Si está en Estados Unidos, Ujú. entonces ya puede someter su aplicación, me dijiste, a permisos de trabajo. Si está en Estados Unidos legalmente, ya puede aplicar, Perfecto, sí, ya puede aplicar para su permiso de trabajo y quedarse aquí trabajando. perfecto. ¿Y en cuánto tiempo, Rafael, demora el proceso? ¿Tiene que ver algo con cuánto demore la construcción del proyecto o tiene que ver simplemente una línea de tiempo del Departamento de Estado? ¿Cómo descifraríamos? Normalmente el timing va de acuerdo a la construcción y la creación de empleo, obviamente. Perfecto, Entonces lo que sucede es que una vez que el inversionista o el abogado pues introdujo la aplicación, no importa lo que esté pasando en la obra, en el proyecto, obviamente lo que se espera es que esté funcionando. Y entonces ese proceso continúa sin importancia. Una vez que se aprueba la residencia, es una residencia condicional. Esa residencia condicional, cualquier tipo de aplicación de residencia, incluyendo la de la EB5 en Estados Unidos, tienes un periodo de 2 años, donde es un periodo de prueba. Eso sí es por calendario, ¿ok? perfecto, Entonces, en ese periodo de 2 años, entonces sí hay que demostrar que se crearon los empleos, que se invirtió el dinero donde se iba a invertir, que el proyecto va en camino o ya está listo. En la mayoría de los casos ya estaría listo. sí, normalmente en Entonces, 2 años y medio ya estaría listo, ¿no? exacto. Entonces, número uno, se le levanta la condición al inversionista y en la mayoría de los casos, ¿ok? Se le devuelve el dinero a los inversionistas. Hoy Perfecto, en día el programa permite que se le devuelva el dinero al inversionista en ese corto periodo. La mayoría de los proyectos te dicen entre 3 y 5 años máximo. Anteriormente tenías que esperar que te aprobaran la condicional, que te quitaran la condicional y que la aplicación de remoción de la condición te la entregara. Yo tengo clientes que tienen 8 años esperando su devolución y no es culpa ni del promotor
ni del inversionista ni del abogado, es culpa del proceso de que inmigración se ha demorado. Ahora, inmigración en el último año ha mejorado 200%. O Ok. sea, como te dije, el tiempo de aprobación de las rurales, nosotros inclusive en uno de los proyectos de nosotros tenemos aprobaciones de rurales en un mes. Wow, Fenómeno, eso es tiempo récord. fenómeno, fenómeno. Tiempo récord, la verdad que sí. Sí, exacto. Excelente. Entonces, si ponemos en contexto el tiempo, una vez que la persona firma contrato, coloca los fondos, obviamente ya los fondos, ya están chequeados los fondos, ¿ok? Eh, Aproximadamente entre 3 y 5 años, la persona ya obtiene su residencia y le devuelven el monto de la inversión. La residencia la puedo tener mucho más antes que eso. Mucho antes, ¿Ok? perfecto. El permiso de trabajo, si está aquí legalmente, lo tiene casi que a los 60, a los 90 días, lo recomendable. Y sí, la inversión, el dinero de la inversión se lo devuelve normalmente entre 3 y 5 años. Excelente. Oye, Rafael, vamos a aprovechar de meter una pregunta por acá. Nuestra amiga Astrid pregunta, ¿cuáles son los riesgos asociados a una inversión con EB5? Como les expliqué al principio, como toda inversión tiene su riesgo. De hecho, el programa está diseñado de una manera y lo dice en negrillas y letras Y en bien mayúsculas, llamativo. Ok, que es una inversión a riesgo. ¿Ok? claro. Por eso les he dicho ya varias veces que tiene que ver muy bien con quién está invirtiendo, con cuál es el background del promotor, etcétera, En etcétera. este caso, Rafa, disculpa que te interrumpa, estás hablando de el constructor. O sea, bien, examinar bien quién está detrás ¿Quién de está ese detrás? proyecto donde se van a colocar los fondos. Exacto. ¿Y cómo Perfecto. está repartida lo que yo llamo la torta de inversión? O sea, Ok, cuánto dinero está poniendo el promotor, cuánto dinero está pidiendo prestado el banco y cuánto dinero está recibiendo de EB5. perfecto. Lo mejor en ese caso es que esté bastante balanceada la torta. Si uno ve un promotor que está poniendo el 3% de la torta, entonces tú dices, bueno, este no tiene mucho dolor en el juego, así que esto está medio riesgoso, ¿no? Perfecto. Eso siempre es bueno que vean bien cuál es el capital, quién está atrás qué experiencia tiene, etcétera, etcétera. Perfecto, excelente. Mira, nuestra amiga Isibel pregunta por aquí, ¿cuáles son las tarifas administrativas y cuál es la gestión asociada a esa inversión? O sea, ¿cuáles serían los costos de aplicar a este tipo de visa? Ok, como toda inversión tiene unos gastos administrativos, cualquier inversión que se hace, pues siempre hay unos gastos administrativos. En la EB5, por lo general, están entre 50 y 70 mil dólares de gastos administrativos, más los gastos de abogados, que va a promedio 20, 25 mil dólares. Esos son los gastos adicionales que se tienen, más lo que hay que pagar la inmigración por el sello fiscal que llamamos Ok, nosotros, y ¿no? los gastos de abogado, ¿sabes más o menos en cuánto estarían rondando ahorita, Rafael? Como en 20 mil dólares. Aproximadamente en Entre 20 mil. 20 25 mil dólares por la familia completa. Y, el Claro, pro, el grupo familiar, y exacto. la mayoría te cobran eso por el proceso completo. No es nada más para mandar la primera aplicación, sino que siguen pendiente de tu caso hasta que tu Hasta caso que está funcione. Perfecto. culminado. Oye, Exactamente. tengo por acá a mi amigo Oscar, Ujú. que nos escribe desde Colombia y me dice, Rafael, ¿qué pasa si quiero retirar mi inversión? O sea, ¿qué pasa si la persona entra en el proyecto y quiere retirarse? Ok. Dos preguntas anteriores donde me decía cuál es el riesgo. El riesgo es que, como todo negocio, puede que el hotel o X, el proyecto no se llevó a cabo y perdieron el dinero. Ese es un riesgo. Ese es No un hay riesgo. garantía de ese dinero si eso No sucede. hay garantía de ese dinero. Por eso te digo, hay que ver bien con quién uno se mete. Han Exacto. pasado muy, muy, muy pocos casos en la Claro. industria de eso, porque como te dije al principio, está muy bien fiscalizado por el gobierno. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cuál es el retorno de la inversión? El retorno de la inversión, perdón, repíteme la pregunta otra vez que se me La fue. pregunta de Oscar es, Ajá. ¿qué pasa si él se retira de la Ah, inversión? ok, Si él quiere exacto. retirarse de la inversión.
La mayoría de los proyectos te dicen que está bien, que te devuelven tu dinero, pero tienes que esperarte a que el dinero esté disponible para devolverte. O sea, si tú decides retirarte en medio de la obra, ellos están en pleno proceso que Claro, en necesitan el plena flujo de caja, construcción, etcétera, desarrollo. etcétera. Mira, no, espérate un momentico, yo te lo devuelvo. La mayoría de los contratos dice que el dinero se lo devuelve. Lo que no devuelven son los gastos administrativos y obviamente el abogado no te va a devolver el dinero. Claro, por supuesto, son los gastos administrativos ya están cancelados, ya Ya eso se están hizo, utilizados, y claro, el abogado ya exactamente. hizo su trabajo, Y obviamente. el abogado hizo su trabajo también. Y yo pienso, Rafael, que una persona que tome la decisión de invertir en este tipo de proyectos, donde está buscando obviamente una residencia americana, creo que sería un porcentaje muy bajo el que se quiera retirar en el proceso. Mira, yo llevo ya casi 12 años en esta industria y muchísimos clientes, míos directos e Claro, indirectos conocidos, y conozco solamente dos casos. Dos casos, exacto, o sea, es la minoría en este caso. una familia que se fue a vivir para Australia, por cierto. Ok, Les gustó, les encantó, se enamoraron de Australia y me dijeron, mira, Rafael, no me interesa irme para Estados Unidos. Y claro. otra que por problemas personales se tuvo que retirar. Pero Claro, la son mayoría de la casos gente, como tú muy... dices, ya van, porque Sí, no es una decisión, y esto es muy importante que lo sepan, esto no es una decisión inmediata. Esto es un cambio de vida, esto es un cambio de familia, o sea, venirse a vivir en un país nuevo, aplicar residencia, tener el capital para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, tenga muy claro y muy pendiente que esto no es una venta de presión, esto no es una venta de cada semana llamar al cliente, decidiste, decir, esto es una cuestión de presentárselo, ponerle las alternativas y claro, obviamente hacerle su seguimiento de vez en claro, cuando, pero esto es un cambio de vida total para el inversionista. así es. Ahora bien, otra pregunta, según tu experiencia, Rafael. Tuve un cliente que me dijo específicamente, ok, Rafael, si yo aplico a esa visa para la residencia, pero yo quiero mantener mi empresa aquí donde la tengo y puedo usar la residencia para entrar y salir. ¿Eso es válido desde el punto de vista de migración? Bueno, ese es un tema ya legal con el abogado directamente de inmigración, pero obviamente yo les puedo comentar en referencia a casos que conozco. La residencia, lo ideal con la residencia, lo que exige el gobierno americano es que, bueno, tengas por lo menos 180 días que estés aquí, porque si quieres ser residente significa que quieres vivir ¿Qué aquí. quieres vivir aquí? Exacto, Exactamente. entonces el 180 días lo puedes utilizar como mucha gente que lleva su calendario y dice ya llevo tantos días afuera, tantos días adentro, etcétera, etcétera. Y hay casos donde tú todavía le puedes demostrar inmigración y eso conozco también casos de abogados que te hacen tu agenda directamente, que tú le dices a inmigración, mira, yo tengo mi empresa con tanto, o sea, un detalle de la razón por la cual voy a estar afuera más de los 180 días y lo hacen. Pero Perfecto, siempre es bueno estar bien asesorado si lo vas a hacer por más de 180 días. perfecto. Bueno, Rafael, mira, me parece súper valiosa tu colaboración, el conocimiento que tienes. Sé que tienes bastantes años. Sé que tenías más de 10, pero no sabía exactamente cuánto, pero sé que tienes bastante conocimiento en el tema. Eh, un poco para resumir, 800.000, 1.050.000, proceso aproximadamente de 2 años para la pre y luego la full después de 3 años, ¿ok? Beneficiarios, inversionista, esposa o esposo, hijos menores de 21 solteros y la ganas de cambiar su estilo de vida y de venirse a vivir a un país con muchísimas oportunidades y a un estado, en este caso de la Florida, con un sinfín de beneficios del por qué la gente quiere venir a vivir para acá. Y obedecer las leyes. Muy Eso es importante. muy importante porque mientras estás en el proceso, hay una parte de ese proceso que te dije de los 2 años, cuando te van a liberar la condición, una de las condiciones es que te hayas portado bien, que hayas cumplido con la ley, que hayas pagado tus impuestos, etcétera, etcétera. Eso es Excelente. muy importante. Bueno, como todo país desarrollado, todos tenemos que entrar por la ley. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirlos con nosotros y con la audiencia. Y vamos a estar en contacto para futuras entrevistas, ¿ok? Muchísimas gracias, vale. Buenas noches y buenas Gracias noches a a ti, buenas todos. noches. Gracias.